Hola, mi nombre es Sara Nieto, soy estudiante de atención prehospitalaria de la Universidad Tecnológica de Pereira y el día de hoy les vengo a explicar un poco sobre lo que es el trauma raquimedular o medular. Esta es toda lesión que afecte toda la columna vertebral. Se le da el nombre de raquimedular a toda lesión osteoligamentosa, cartilaginosa, vascular, muscular, medular, entre otras de la columna. La columna está compuesta por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y de 3 a 5 coxígeas. La médula espinal es la continuación del sistema nervioso central y este está protegido por la columna. Algunos riesgos y lesiones del trauma medular son la cuadraplegia, la tetraplegia, lo que llamamos un estado vegetal, la paraplegia. Para que la médula espinal sufra un trauma, tiene que ser que el golpe sea demasiadamente fuerte. Esto puede ocasionar un aplastamiento y esto desencadena una hipoxia, entre otras. Los mecanismos de lesión más comunes de este trauma son los deportes. En este encontramos, por decir, una persona que juega fútbol y se cae por alguna razón en algún choque con otra persona y cause algún daño en la columna. Ya sea porque el jugador vaya a saltar a cabecear un balón. Entonces, el balón viene con una velocidad, la persona salta a cabecear fuerte, ya sea porque viene muy fuerte, como les decía, o porque lo hizo mal. Esto puede causar algún trauma, algún daño en el cuello. En las personas que practican natación o clavado y lo hacen mal, a la hora de hacer el deporte, la primer que recibe el impacto es la cabeza. En un accidente de tránsito, por decir, las personas que van en moto, el que tiene mayor riesgo de sufrir una lesión o un trauma es el parrillero, ya que a la hora del choque o de frenar fuertemente lo que hace es como salirse del vehículo, y esto produce que el cuerpo tenga una rotación excesiva de los órganos a la hora de, por decir, un impacto posterior de un vehículo. Si por decir a uno lo van a tocar o le van a hacer alguna cosa, uno toma como la defensiva, el cuerpo se detiene, entonces el cuello no le pasa nada. Pero por decir, en estos impactos son sorpresivos. Entonces, ¿qué pasa? Si el conductor no lleva el reposacabezas o no lleva un cinturón de seguridad, entonces lo que hace el cuello es como hacer un rebote brusco del cuello, y esto puede tener una hiperflexión o una hiperextensión del cuello, y esto causa un latigazo de cuello o también llamado esguince de cuello. A la hora de un disparo, una caída en alturas, a la hora de la exploración de la escena, este nos va a ayudar a darle un buen tratamiento al paciente. ¿Cuál es la función del paramédico? Evitar una lesión secundaria al paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Una valoración rápida al paciente, que no se esté broncoaspirando. ¿Cómo nos damos cuenta o cuál es lo más efectivo para saber si el paciente tiene un trauma medular? Si tiene priapismo, que es una erosión del pene, a la hora de hacerle un barrido en la columna, se le escuchan crépitos o tiene deformidad, pérdida de la sensibilidad, parestesias en los miembros. ¿Qué garantiza que hagamos una buena exploración de la escena? Como les contaba, si yo llego a una escena y empiezo a preguntar, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿De qué distancia se cayó? ¿Cómo golpeó? ¿A qué velocidad iba? Si yo analizo el carro, veo que está roto el parabrisas, que hay un hundimiento a la hora de abrir la puerta, entonces ya estoy viendo
qué riesgos o qué lesión puede tener el paciente. A la hora del traslado, si es una persona obesa, recomendamos para el traslado una semifowler. Si es un traslado de mucha distancia, no recomendamos la férula larga. A la hora de la extracción del paciente de un vehículo, cuando tuvo un accidente de tránsito, lo primero que debemos hacer es asegurar la cédula. ¿Cómo la aseguramos? Acordonándola. Lo primero, solicitar más ayuda, en este caso de bomberos, colocarle unas acuñas al carro, dependiendo de cómo esté el carro y dependiendo de dónde esté. Por decir, si es en bajada, pues colocar en las llantas delanteras, alistar un extintor y alistar también las herramientas que vamos a utilizar, en este caso el chaleco de Kendrick, entre otras. La aproximación al paciente, ¿cómo nos aproximamos? Llegamos por el capó del carro y damos ciertas palmadas fuertes, no tan duras, pero sí se escuchen bien. Señor, ¿me escucha? Si el paciente está consciente, entonces le decimos, tranquilo, le vamos a ayudar. A la hora de los primeros que entran al carro deben de poner el freno de emergencia. Si siempre entramos por la parte trasera, si no hay forma de entrar, rompiendo el vidrio, de una manera que no ocasionemos más lesiones a los pacientes. Colocar un cambio, no importa cuál sea, colocarlo. Y tratar de abrir el capó para desconectar la batería. Ya ingresamos al vehículo, la valoración rápida al paciente, verificar el tacto, el pulso, que no tenga ningún shock, el estado de conciencia, y este tiene que ser rápido, efectivo, de cabeza a pies. Gracias. Estabilización manual y estabilización de la cabeza para paciente obeso es colocar algo debajo de la cabeza que sea firme, así, para que la cabeza quede alineado con el cuerpo, ya que como él es un paciente obeso, la cabeza queda más debajo del cuerpo, entonces esto hace que haya una hiperextensión y el paciente se broncoaspire. Entonces el paciente debería de quedar a este nivel y de cúbito supino. Esta maniobra que voy a realizar se necesitan 2 rescatistas, ya que yo no los tengo, entonces solamente lo voy a hacer yo. Esta maniobra se llama la maniobra de la ova. Consiste en utilizar una sábana y esta la enrollamos de forma que quede como un cordón. Este lo cogemos hacia el paciente como si lo fuéramos a amarrar con el asiento. Damos una vuelta y lo tiramos otra vez hacia adelante. Y este lo metemos debajo de las axilas del paciente y lo que hacemos es arrastrarlo. Como no tengo otra persona que me haga el control cervical, esta también me podría ayudar de control cervical. Y así extraerlo sería mejor por la parte posterior del carro. Y también el compañero me coloca una tabla para poder sacarlo. La siguiente maniobra que voy a realizar se llama la maniobra de la copa. Y esta es cuando yo voy a hacer un intercambio con el compañero. ¿En qué consiste? Deslizo mi mano por debajo de la mano del paciente, colocando la mano entre el cuello y el mentón. Entonces este dedo quedaría en el mentón y estos sobrantes quedarían por debajo, o sea, en el cuello, generando así una estabilización manual temporal mientras intercambio con mi compañero. Esta maniobra que voy a realizar se llama la maniobra de Raute y se hace solo y exclusivamente cuando no tengo
equipos para extraer al paciente, no tengo compañeros y sea un caso de emergencia. Es muy parecida a la maniobra de la copa. Entonces, con mi mano derecha la deslizo por debajo del paciente, de la axila del paciente, coloco mi dedo en el mentón, los dedos restantes por debajo del mentón, o sea, en el cuello. Mi mano izquierda la deslizo igual por la axila izquierda y cojo la mano de él y lo que hago es arrastrarlo rápidamente hacia un lugar más seguro. Así termino esta corta explicación de lo que es el trauma medular. Muchas gracias por su atención.